Y ahora en Esto pasa en FESIE, queremos acercarnos y acercaros a ese grupo de personas que trabajan en los centros y que sin ellos no habría forma de poder impartir clases. Nos referimos obviamente al personal de administración y servicios y al que nosotros llamamos PAS. Queremos rendir homenaje, merecido homenaje, a estos trabajadores y trabajadoras que ejercen sus funciones en el centro para que todo esté perfecto, para que el día a día se desarrolle satisfactoriamente, para que los alumnos y las alumnas puedan recibir sus clases, para que el profesorado pueda impartirlas. Esto pasa en FESIE. La primera sonrisa. Hola, buenas. Mi nombre es Antonio Vicente Bordonado Berbís, más conocido como Tono. Soy empleado del centro desde hace 15 años, haciendo las funciones de conserje. Entré aquí con 4 añitos, es mi cole. Trabajo con muchas ganas. Me favorece mucho el estar aquí con tantos compañeros, niños. Yo soy Cristina, encargada de comedor y conserje en horario de tardes en el Colegio Natividad de Nuestra Señora, de aquí de Burjasot. Y ella es mi compañera. Buenas, soy Dolores, trabajo en el Colegio Natividad de Nuestra Señora, aquí en Burjasot, y soy conserje por las mañanas. Nuestro día a día. Ajetreado. Sin parar. Atención a padres, atención telefónica, atención a profesores, equipo directivo, niños, es un no parar. No tenemos tiempo de aburrirnos, pero estamos muy contentas en el puesto que desempeñamos. Y lo mejor, estar juntas. La compañía. Sí. Hacemos un buen tándem. Yo soy Beatriz, trabajo aquí en administración del Colegio Natividad de Burjasot y llevo todo, bueno, el tema de contabilidad prácticamente. Llevamos facturas, todas las remesas, los servicios que se ofrecen en el cole, plataformas, seguro. Ahora estamos con salidas escolares de fin de curso y bueno, un poquito todo, un resumen de todas las actividades que lleva, bueno, secretaría mi compañera y yo administración. Soy Mari Carmen y trabajo aquí en el Colegio Natividad. Estoy normalmente aquí en secretaría, ejerzo funciones aquí con los papás, con los niños también en cuanto a atención y bueno, pues mi función básicamente es la atención y poder estar al servicio de los padres, tanto los nuevos como los que tengo aquí en el cole, y somos pues una familia que intentamos ayudarnos todo lo que podemos. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paul y yo trabajo aquí en el Colegio Natividad y trabajo limpieza y me gusta mi trabajo, me encanta. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Latorre. Llevo aquí en el Colegio El Pilar 15 años y mi función es encargado de lo que es el tema del material deportivo, de las pistas que estén en perfectas condiciones, de los entrenadores si necesitan algo, tanto coordinadores como entrenadores, de si a algún niño le hace falta algún material, pues está también, bueno, el orden del público, que esté en perfecto acuerdo también, y que vamos, la función más principal es eso, intentar estar atento a que funcione todo correctamente en todo lo que es el tema deportivo. Bueno, como ya sabéis, el personal de administración de servicios somos la primera imagen que tienen los niños y los papás cuando entran en los centros,
esto también debe ser una vocación, porque tratar con tantas familias y con tantos niños te tiene que gustar. Tener una sonrisa cada vez que entra una persona por la puerta, teniendo tus problemas personales que puedas tener y no cambiando tu rostro, es una vocación. Pues mira, nosotros aquí, como PAS, somos la primera cara que ven las familias, tanto para reivindicar sus problemas o sus demandas, somos el primer punto de contacto con ellos. También veo que somos los grandes olvidados. Creo que somos una pieza fundamental dentro de la estructura del cole, dentro de la comunidad educativa, pero también veo que a la hora de, por ejemplo, reivindicar de forma salarial otros derechos, otras ventajas que tienen nuestros compañeros los profesores, somos los grandes olvidados. Entonces, pues vamos, que necesitamos que se nos oiga y se nos escuche. Vale, una parte también me siento orgulloso de poder participar en el tema también educativo, ¿no? Pues enseñarle a los chicos y a los entrenadores y sobre todo a los niños el buen comportamiento con el material, el buen comportamiento con los demás. Me gustaría también intentar a ver si de alguna forma desde la administración se fijan más en nosotros y ese pago delegado estaría muy bien. Pero chicos, ¿qué hacéis aquí? Bueno chicos, yo estoy encantada de haberos conocido a todos y de haber compartido todos estos años con vosotros. Os espero aquí. Muchas gracias. Os quiero mucho. ¡Ay, qué me tengo! ¡Felices vacaciones! Venga, ya os vais, ¿eh? Venga, que ya os vais de vacaciones. Muchas gracias Al ataque. por cuidar de este patio. Muchísimas gracias. Bueno chicos, buen verano. Nos vemos. Hasta luego, Tono. Paséis bien, chicos. Feliz verano, Tono. Eso, feliz verano. Ya tenéis ganas, buen verano. Hasta luego. Oye, chicos. ¿Qué? ¡Feliz verano! ¡Feliz verano! ¿Qué tal? Buen día. Por fin. Bea. Un abrazo. Acabado, ¿no? Bueno. A nosotros, al personal de administración y servicios, nos queda hasta final de junio. Bueno. Que lo pases muy bien este verano y que no se te haga mal. Disfrutar mucho, ¿vale? Te vas a Fernando, que ya has terminado, Nacho. Pórtate bien estas vacaciones, ¿eh? Te espero pronto. Ponte moreno. Venga. Gracias. Era hora, qué ganas, por favor. Bueno, pues también buen verano. Vale. Hola, campeón. Hola. Hasta luego. Bueno, pasa, David. Bueno, Hasta luego, crack. Pasa, feliz verano. No te canses. feliz verano. Tenerlos Vaya muy bien. muy operativos. Gracias por ejercer funciones de vital importancia para el sector y por estar siempre disponibles. Gracias por ser los primeros en llegar y los últimos en salir. Gracias por vuestra dedicación, por vuestro esfuerzo. Bueno, aprovecho también para dar un abrazo bien grande a todos mis compañeros de otros centros, del personal de Administración y Servicios, que están en mi misma situación, y sobre todo a los compañeros de FESIE que han hecho este reportaje para darnos un poquito de visibilidad y fuerza a todos.